La Vara Producciones presenta desde Washington para el mundo. Presenta al pastor José Luis Pinedo en Prédicas de la Familia. Pastor José Luis Pinedo en Prédicas de la Familia. ¿Cómo están, queridos amigos? Les habla su amigo también, el pastor José Luis Pinedo, aquí en Washington, en los Estados Unidos, listos para compartir una buena palabra con ustedes. Brasil está avanzando, Santa Cruz, una ciudad linda en Bolivia. La Biblia hecha poesía también hemos sacado en esta semana. Les cuento que todas las personas que han logrado conocer a Jesucristo van a hacer su primer estreno cantando. Estos son músicos, cantantes. Logramos mandar a hacer una pista en el Perú, allá en Lima, Perú, con nuestro amigo Pedro Miguel Jr., un arreglo impresionante de música, y lo van a cantar en una ciudad de Bolivia, la ciudad de La Paz, en los estudios de nuestro amigo Keno Cabrera, y esto está dirigido por Franklin Lavallén y Leito Lavallén, muchos músicos cantando. Va a ser una bendición y lo tendremos antes de fin de año. Quiero ir a la Biblia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, escuche, al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Escuche, la fe tiene que ser grande, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, un poco de fe puede hacer que muchas cosas sean posibles. Es decir, Dios nos está dando una herramienta impresionante este día. ¿Cuál? Se llama fe. ¿Cuál? Se llama fe. Ya hemos hablado de la sangre del Cordero, hemos hablado del poder del Espíritu Santo. Hoy Dios nos habla de la fe. La fe dice que tiene que crecer. ¿Y cómo crece, pastor? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso todos los días en Prédicas de la Familia les ponemos citas bíblicas para que usted siga acrecentando su fe y juntos podamos hacer algo impresionante. A esta enseñanza le puse por título: tu monte caerá. Tu monte caerá. Por eso dice Jesús, le dijeras a ese monte: échate en el mar, retírate, se retirará. ¿Cómo? Con la fe. Tu monte va a caer. Déjeme hacer una preliminar de esto. Jesús estaba bajando del monte de la transfiguración. En el capítulo 17 nos habla del monte de la transfiguración al comenzar. Y dice que Jesús estaba bajando del monte de la transfiguración. Llevó a 3 hombres, 3 discípulos de él, 3 hombres que formaban el anillo más cercano. Y no es que Jesús haga discriminación de personas, o a unos quiera más o a otros no, sino que su anillo de más cercano de Jesús se llamaba Pedro, Juan y Jacob, con los 3 hombres que también los llevó al Getsemaní, con los que comía también, y los demás comieron juntos, etc. Pero estos Pedro, estos Juan y estos Jacob estaban dentro del anillo más cercano de Jesús. Los llevaron, y aquellos hombres vieron el poder de la transfiguración. Estos hombres vieron el poder de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los llevó a los 3, los dejó a cierto nivel, y él terminó de subir a la cima del monte. Cuando llega a la cima del monte, sus ropas empezaron a emblanquecer y tomaron un color tan refulgente, y se creó una aura especial alrededor. Y estos 3 discípulos vieron descender 2 hombres, uno llamado Elías y el otro Moisés. La Biblia dice que ni Elías
murió ni Moisés. La Biblia de Moisés dice en el Éxodo que él durmió, y Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Pudieron ver la transfiguración, pudieron ver el momento especial allí en el monte de la transfiguración, valga la redundancia, pero también tuvieron el placer de ver que los cielos se abrieron y escucharon la voz del Padre, una voz preciosa que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. A Él oírle, escúchenlo. Él sabe a dónde los lleva. Óiganle a Jesús. Los discípulos vieron esa gran luz, tuvieron la capacidad de ver la potestad, de ver la autoridad no usual, y comprendieron que Jesús es el Señor. Jesús les muestra que en Él se puede confiar. Jesús les muestra que en Él se puede caminar de manera diferente. Jesús les mostró que se encontró con Moisés y Elías. ¿Qué charlaron? No lo sé. Y si algún día lo supiera, también te lo voy a comentar. Pero lo que sí sé, que hasta ahí hubo cierto tipo de diálogo, de mensaje de parte de Jesús. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, tus pecados son perdonados, no estás más enfermo, levántate, toma tu camilla y anda. Pero desde aquí en adelante, desde el monte de la transfiguración, va a haber algo especial. Él comienza a hablar de su padecimiento de muerte y muerte de cruz allí en el monte de las calaveras. Él dijo: puedes someterte a mí, puedes entregarte a mí, que soy el Cristo de la gloria. Y él les decía: yo soy la esperanza. ¿Has visto la transfiguración? Y eso confirmaron que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía poder para salvarnos. Hasta ahora Jesucristo puede salvarnos. Desciende del monte en el que vieron que el poder, es decir, vieron la esperanza para el más allá, que la vida no termina en un cementerio, la vida no termina en un mausoleo, hermano, la vida no termina en una fosa, papá. Escúchame bien, la vida no termina en un sarcófago. Hay un más allá y depende solo de una decisión. ¿Cuál? Aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aceptar la obra redentora de nuestro Señor, que es Jesucristo, que después del monte de la transfiguración lo empieza a comentar con más fluidez. Nuestra esperanza está en algo más grande que nosotros mismos. Por eso él habla de la fe. Cuando llegan al valle, cuando llegan a la parte llana, donde la gente estaba viviendo lo habitual, me imagino que a Pedro, Juan y Jacob, la burbuja se les reventó. Y vieron que la gente seguía viviendo lo habitual, vivían lo cotidiano, lo periódico, pero en ese cotidiano y periódico vivir se les acerca un padre de familia, se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, mi hijo está enfermo. Es más, va un poco más allá este padre de familia y dice: mi hijo está poseído, está endemoniado. Este capítulo 17 del libro de Mateo es por demás interesante, porque nos está mostrando en esta parábola que hay un más allá y que hay dos simientes: la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, que hay la cizaña y hay el trigo, que se puede vivir y que también se puede morir, que hay vida y muerte y que hay eternidad con y sin Jesucristo. Hay una eternidad que puedes pasar con Cristo y hay una eternidad que puedes pasar sin Él. En el Génesis, el Padre Jehová le dice a la serpiente donde estaba Satanás, le dice: desde ahora te arrastrarás y comerás polvo, pero tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero le dice a la mujer: mujer, tu simiente herirá a la simiente de Satanás en la cabeza y lo herirá de muerte. Que hay cosas que no se sanan solo con medicamentos, que hay cosas que necesitan de una intervención divina. Necesitamos el poder de nuestro Señor Jesucristo, y como dijimos la semana, necesitamos la autoridad del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos aprendido que el poder del Espíritu Santo sí
funciona. Hemos aprendido que la sangre del Cordero funciona. Unjan los dinteles de su casa con la sangre del Cordero y el ángel de la muerte no entrará. Pero hoy nos dice que necesitamos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, Jesús reprende. ¿Cómo llega ese poder? A través de la fe, a través de la fe. ¿Y cómo llega la fe? A través de oír. ¿Y el oír qué? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús reprendió al demonio. El demonio salió en el versículo 18 y el joven quedó sano. Aquel joven quedó sano. Como diciéndoles, con mis plumas te cubriré. Debajo de mis alas estarás segura. Yo te guardo en completa paz porque tu pensamiento persevera en mí. Nunca dejes de pensar. Orad en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos dice el Señor. Vos dile, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres mi refugio, Jesús. Tú me guardarás en medio de la angustia. Si tu fe fuera como una pequeña semilla, ese monte se moverá. Ese monte se tiene que mover, hermano. Si no se mueve, tú y yo no los vamos a trepar y nos vamos a pasar. Como que se mueve, porque eso dice, sabes, hay una vida más allá. Una vida más allá de lo regular, de lo sencillo, de lo simple, de lo cotidiano. Y el rey de esa vida se llama Jesús. Viniendo entonces, dice el versículo 19, los discípulos a Jesús le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? O tu pregunta tal vez diría, ¿por qué, Jesús, vivo atormentado todavía del miedo? ¿Por qué, Señor, estoy torturado por la angustia? ¿Por qué, Señor, estoy abrumado por la ansiedad? Jesús les dijo a los discípulos, y tal vez es para ti, por vuestra poca fe. Si tu fe fuera como el grano de aquella mostaza, le dirías a ese monte, échate o muévete, remuévete. Si tan solo crees y no dudas, dice Jesús, de mi poder, entonces vas a poder mover. Yo recuerdo hace un año y medio, una señora de Sudamérica me llama y me dice, sabes, José Luis, el matrimonio de mi hija está a punto de quebrarse, está a punto de romperse. ¿Por qué? Le digo. Y ella me comenta, porque mi hija no puede embarazarse. La tiene cerca, sí. Ponle la mano en el vientre. Ese momento tomé esa fe de la que Jesucristo nos está hablando. Y le dije, pon la mano en su vientre. Y cuando ella puso la mano en el vientre, oramos. Declaramos un vientre fértil. Declaramos que tiene capacidad de engendrar. Declaramos que la capacidad que Dios le dio a esa joven era para engendrar y para poder crear en su vientre un niño. Un año después me está mandando la foto de su niño y me dice, mira, José Luis, mi niño ha nacido. 2 meses después de la oración me dijo, ella está embarazada. Había una fiesta y hoy día están saliendo del país donde viven, se están yendo a vivir a otro país felices. Una pareja de jóvenes con su niño. ¿Sabes cuál es tu monte hoy? No sé cuál es tu monte. El monte de aquella mujer era que su hija no se podía embarazar. Vamos, ¿cuál es tu monte? Vamos, estoy aquí. Tú y yo podemos creerle juntos que ese monte se moverá. Ese monte va a caer. ¿Cuál es el monte? Vamos, cree conmigo, creamos juntos. ¿Cómo se llama ese monte? Soledad. Te hablo a ti, soledad. Melancolía en el nombre de Jesús. Tristeza, te vas. Nostalgia, suelta. Dile, yo soy libre, soy rescatado, redimida por Cristo. Enfermedad, sarcoma, neoplasia, cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Ese monte de fracaso se tiene que mover. Dile, fracaso en el nombre de Jesús, muévete. Frustración, por el poder del Espíritu Santo, sal fuera. Deuda, no eres más grande que mi Señor. Mi Señor es más grande que la deuda.
deuda. Ábrele tu corazón. Recíbelo a Jesús en tu corazón. Dile: Señor Jesús, te pido que me perdones. Que reconozco que eres mi Señor. Entra en mi corazón. Confieso con mis labios que eres mi único Dios. ¡Hay fiesta en los cielos! Hoy día dile: inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¡Hay fiesta en los cielos! Te voy a ver del otro lado de la trinchera. Dios te bendiga. La Vara Producciones presentó. Desde Washington para el mundo, presentó al pastor José Luis Pinedo en Prédicas de la Familia. Pastor José Luis Pinedo en Prédicas de la Familia.